Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, querida gente, queridos amigos, hermanos en Cristo? Bienvenidos a un nuevo programa del Taller del Maestro. ¿Qué numerito hoy? El numerito 58. Esta vez sí Buenísimo. seguimos en orden. 58, el programa número Así es. 58. Ahí Bueno, seguimos avanzando, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos ven cada día sábado, que están ahí ansiosos esperando a ver qué mensaje les envía el Señor, les da el Señor, qué instrucción, qué consejo, esa palabra de ánimo, de fortaleza que nos da el Señor, o qué alerta, como el tema de hoy. El tema de hoy basado en una de las historias más impactantes de la Biblia, una historia real, es una historia real, es una parábola donde está enfocado de una manera en que nos alerta cuando solemos o suele el cristiano, sobre todas las cosas del cristiano, alejarse de Dios, pero es una parábola que a la vez también está apuntada a aquellos que no conocen a Cristo. Y es una de las parábolas más más conocidas. conocidas, más hermosas. Sí, así Es una es. parábola que realmente es muy amada y preciada por el pueblo cristiano. Es una historia bíblica que nos lleva, cada vez que la leamos, nos da un mensaje diferente y lo profundizamos porque la iluminación de Dios viene sobre esta revelación de una forma tan preciada que es inconfundible el mensaje que nos da Dios. Siempre que uno la lee, sale algo nuevo. Hay Siempre algo nuevo o más profundo. Sí. Pero sobre todo en esta lectura de hoy se describe claramente el carácter de Dios. Claramente el carácter de Dios hacia nosotros, su pueblo santo, su pueblo amado, sus hijos. Y el respeto que Dios tiene por el libre albedrío humano y el anhelo que tiene nuestro Padre Celestial por aquellos que se alejan de Él. En un momento quizás se alejen. No es recomendable, desde ya lo vamos a ver hoy, pero no es recomendable que siendo hijos de Dios nos alejemos, pero por un momento. ¿Sabés que se suele en las vacaciones decir, llegan las vacaciones, me voy de vacaciones a la playa, me voy a tal lado? Y en esas vacaciones mucha gente suele decir, bueno, pero ya no voy a leer la Biblia, vamos a disfrutar. Y es esa lejanía, el principio de un alejamiento que después puede perdurar mucho y nos puede hacer doler y vienen sus consecuencias. Acá tenemos la historia del hijo pródigo, donde Dios nos alerta para que si hay alguien que se asemeje a esta historia y se haya alejado de Dios, pueda regresar antes de que sea demasiado tarde. Acá vamos a leer si oramos? la lectura de hoy, que la vayan preparando. Es Lucas 15, 11, 24. 15, 11, 24. O sea, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites, Señor, difundir tu palabra y tu mensaje. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en esta hora sobre todos aquellos que están escuchando este programa, que están mirando este programa, Señor, en diferentes partes de este país y del mundo. Gracias, Dios. Ya sea hoy, ya sea mañana, dentro de un mes, cuando lo lean, cuando lo escuchen, cuando lo vean a este programa, Señor, sea tu Espíritu Santo tocando sus vidas y transformando sus corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, estamos acá en esta lectura de Lucas capítulo 15. Y permitime que la voy a leer, hoy la voy a leer yo. Que dice así, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. También dijo, refiriéndose a Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y así él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios que nos da acerca de esta historia. Vamos a comenzar a analizarlo brevemente, leyendo el versículo 12, donde acá debemos, desde el principio hasta el fin de esta historia, después la puede leer completamente, la vuelve a leer, a releer, sosténgala, medítela. Léeme el versículo 12 de nuevo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Acá vemos cómo, primeramente, el hijo irrespetuoso hacia el padre, porque le dijo: dame. No hubo una pregunta: Padre, ¿será posible que tú me puedas dar? Padre, sé que, mire, no hubo ninguna explicación, sino una arrogancia. Dame la parte de mis bienes. Y resulta que ¿por qué le pidió los bienes en un principio? Porque acá en Medio Oriente, esto lo escudriñamos y lo buscamos, el Medio Oriente dice que era costumbre que el joven que cumpliera ya la mayoría de edad, siendo primogénito, heredara 2/3 partes. Un montón, ¿no? De la herencia de su padre. Esto era considerado a partir del momento que el padre falleciera, ya le correspondía eso. Pero también existía legítimamente que esta herencia se le podía otorgar, siendo que el joven ya cumplida la mayoría de edad se la pudiera demandar al padre. Entonces este joven, en llegado el momento, ya sintió ese apartar su corazón de los consejos del padre, del esperar que en vez de apreciar que el padre estaba vivo, de esperar llegado el momento si Dios lo permitía. Seguramente este padre le hablaría de las cosas de Dios, las leyes, pero este joven no. En su rebeldía dijo: no, yo quiero mi herencia, mi parte. Vamos a hacer un intervalo pequeño y vamos a ir qué nos dice la lectura en Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15 acerca de esto. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué tremendo este pedacito de Lucas, versículo 15. Aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. La vida no depende de tener riquezas. Ya el consejo de Jesús estaba dado, y acá lo vemos. Y este joven no tenía la certeza de esas cosas. Había ambición. No tenía esos valores. No tenía esos valores, exactamente. Esa era la palabra que estaba ahí yo pensando y no me salía. No tenía esos valores, ¿sí? Dice, entonces este joven no quería que nadie le dijera nada. No quería que nadie le dijera ustedes están bien y yo estoy mal. No quería que nadie le reproche nada, que nadie le dijera los 10 mandamientos, que nadie le dijera cuáles son las responsabilidades de él. Él no quería nada. Él no, déjenme que yo solo me arreglo. A mí dame la parte, yo quiero comenzar mi vida, no necesito nada de esto, yo quiero vivir como a mí me dé la gana, nadie me manda, yo hago mis propias leyes, mis propios 10 mandamientos,
y listo. Yo sé que Dios existe, pero no quiero nada de eso. A mí no me hablen, nada. Muchos pueden decir, no necesito a Dios. Ni no necesito ir a la iglesia, no necesito que me hablen, que me digan que está bien, que está mal. Muchos lo pueden decir, pero acá vemos cómo este joven ya estaba cometiendo los primeros pasos a lo que lo llevaría después a una destrucción repentina. Por eso Dios nos da libre albedrío, el Señor nos da libre albedrío, como decíamos recién. Él no lo va a detener a usted si usted decide irse, no, ya no quiero saber nada con ninguna iglesia, ninguna religión, ningún mandato, como dijimos recién. Entonces nosotros somos designados por Dios como agentes morales libres. Podemos decidir, pero tenemos que tener bien presente algo como lo que ahora dice Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Es algo que no hay que olvidarse antes de tomar una decisión como la de irse del camino de Dios. Si es que ya estamos, es un peligro. Porque ¿qué pasa? Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28 nos dicen esto. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En pos de dioses ajenos. En pos de esos dioses son los dioses que nos fabricamos. De creer que sí, que me va a ir bien si voy solo, de creer que si tengo mucho dinero me va a ir mejor, de creer que si tengo hoy un buen empleo, lo tengo porque es mi empleo, yo lo conseguí, yo tuve que, y etcétera, etcétera. Todo ese tipo de pensamiento son esos dioses ajenos a quien este muchacho justamente, de este hijo pródigo de la historia, había recurrido, olvidándose que Dios había pone la bendición y la maldición. De ahí vemos la lógica, pero descriptible de la mejor manera de Dios, donde nos muestra cuál es el camino a seguir. Él nos da el libre albedrío, nosotros podemos escoger. Pero vamos a continuar ahora en el versículo 13 de este capítulo 15, de Lucas. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto es un lugar, él decidió ir a un lugar lejos de su padre, lejos de un lugar de diversiones, de drogas, de pecado, de ambición, un lugar de muerte, porque el fin de esto es la muerte. Muchos que no se arrepienten, lamentablemente, y esto es duro, pero muchos de los que no se arrepienten de haber escogido ese mal camino, terminan en el infierno, porque nunca hubo un arrepentimiento, porque nunca hubo un corazón entregado genuinamente a Dios, a permanecer en Dios. Y hay un cielo y un infierno que nos esperan. Determinadas nuestras decisiones, nosotros mismos somos los agentes morales que elegimos entre lo blanco, lo negro, la luz o la oscuridad, el cielo o el infierno. El libre albedrío. El libre albedrío. Y así terminó el joven que tomó esa decisión de pedir su riqueza al padre, su herencia, y terminó dándole gusto a su carne, a los placeres, viviendo en derroche, con mujeres acá, mujeres allá, tragos, amigos, supuestos amigos, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos aclara todavía la palabra de Dios, y vamos a volver a Lucas capítulo 12, que lo habíamos leído recién, pero vamos a leer los versículos 19 al 21, donde nos dicen cómo es realmente esta gente. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años.
repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Clarísimo, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice lo que este mismo joven estaba pensando en ese momento. Escuchen esto. Él decía: me diré a mí mismo, tiene bastante acumulado, ¿eh? Tiene bastante acumulado, para muchos años. Entonces, tómalo con calma, come, bebe, diviértete. Amigos, amigas, amiguitas, amigotas, parranda, ¿no es cierto? Todo esto. Pero Dios le dice: tonto. Está en esta versión, pero Dios le dice: tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Las riquezas, todo eso que hiciste, lo que planificaste. Tonto, le dice el Señor, en la traducción del lenguaje, en el lenguaje actual. Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Las riquezas envanecen, las riquezas sin Dios nos llevan a ver las cosas de esa manera tan alto, nos llevan a la cúspide de la fama, del poder, del éxito, de los aplausos, de donde tenés muchos amigos, supuestos amigos, ¿no es cierto? Que hoy que tenés, están al ladito tuyo, multitudes de amigos, todos son amigos, pero hay que ver cuántos de esos amigos vienen a tu vida cuando ya no tienes nada. Entonces ahora tenemos que prestar atención a esto, porque nada de eso que planifica el dinero, no es malo tener dinero, pero sí el amor al dinero es malo ante los ojos de Dios. Y todo esto, la fama, el éxito, el poder, todo ese derroche, esa ambición, no es cierto. Nada de esto que uno puede ver es cierto, todo es falso, es mentira. Esos supuestos amigos que me dan la felicidad, que, hey amigos, vamos este fin de semana, dale, vamos a Miami, vamos a Cancún, vamos a la playa, vamos acá, vamos allá, vamos a aquel bar, vamos a aquel boliche, decimos nosotros, ¿no? Vamos a aquella disco, yo pago la primera ronda, yo pago esto, divirtámonos, sí, hasta embriaguémonos, hasta amanecer, ¿no? Mejores amigos, restaurantes, ropas, todo lo mejor, todo es una ilusión, todo es un espejismo temporal. Todo se desvanece. Todo se desvanece, todo se termina, todo cambia, todo se gasta, todo envejece. Pero la palabra de Dios es la que permanece. Vamos a ir al versículo 14 de este capítulo 15 de Lucas, que está apasionantemente... Sigamos. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sigo? Sí. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Todo lo malgastó, todo lo hubo malgastado. La herencia se terminó, se acabó la felicidad, se acabó toda la salida. Se terminaron los amigos, ya se terminó la plata. Me acordé que yo tengo, mira, no te puedo acompañar esta vez, me tengo que ir, yo tengo un compromiso, y ahí empiezan los amigos a irse, y uno se encuentra solo, decimos nosotros, más solo que perro malo. Solo. Sin nadie que le dé una mano, sin nada. Y este muchacho cayó, como dice el versículo 15, en un lugar apartado, ¿no es cierto? Sí, en una hacienda. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Apacentar cerdos, o sea, cuidar cerdos, darles de comer, atenderlos. Y dice, y deseaba llenar su vientre, el versículo 16, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que a los cerdos le daban comida, algarrobas,
pero a él ni siquiera le daban. O sea, ni siquiera a él le decían, bueno, mira, si querés comer, servite de ahí o comés de ahí. Pero él tenía un hambre, unos retorcijones de comer, que en tal punto, dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas. O sea, tener al menos la basura, las sobras que se le dan a los cerdos, ese alimento mezclado con cualquier cosa que se le dan a los cerdos, ¿no es cierto? Cerdos, o chancho, o el lechón, como lo dicen en diferentes lugares, ¿no es cierto? O el puerco. O el puerco. Y volviendo en sí, fíjense que él, a pesar de todo esto, Recapacitó, ¿no? muchacho recapacitó. Este muchacho recapacitó y dijo, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¡Abundancia de pan! Y yo aquí perezco de hambre. Estaba muriéndose del hambre. Angustiado, recapacitando, dejando el orgullo de lado, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá vemos un arrepentimiento genuino, no un remordimiento. Porque tengo remordimiento, hubiese dicho, sí, hice mal con mi papá, pero voy a ir allá, total, sé que mi papá me va a recibir. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Acá vemos un arrepentimiento genuino en este joven que derrochó todos sus bienes. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, le dijo al padre. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. El padre de él fue movido, su corazón fue tocado, y dijo, ay, mi hijo volvió. Tanto que lo estuve esperando, mañanas, tardes, noches, mirando por la ventana a ver si en algún momento regresaba. Orando yo por él, clamando por él, aquí vuelve. Y dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que él había puesto en su memoria, o en su mente, mejor dicho, de lo que le iba a decir al padre como un arrepentimiento genuino, se lo estaba diciendo. No dijo en un momento, sí, me voy a arrepentir, y cuando llega el padre va a decir, como mi papá me abrazó y todo, ya no le digo nada. Total, ya me abrazó, ya me perdonó. Se arrepintió. No, se arrepintió y lo que él había pensado en un momento de decirle, se lo dijo. Porque es la verdad que surgió de su corazón y brotó de su boca. Es la angustia real, el arrepentimiento de haber cometido un error y haberse equivocado, reconocer que se equivocó. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, escuchó lo que el hijo le dijo, pero a la vez les dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Estaba todo andrajoso. Ahí se bañó, le dieron la mejor ropa, el mejor vestido, lo renovaron, le dieron vestiduras nuevas. Eso es lo que nos da el Señor. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Acá vemos claramente la historia de un hijo pródigo, la historia de aquellos hijos que se han entregado a Cristo, estuvieron en los caminos de Dios, pero se dejaron llevar por las vanidades ilusorias de este mundo, por el espejismo que nos ofrecen. Quizás personas que han dejado a sus esposos, mujeres que han dejado a sus esposos, por ir tras un joven mejor. Porque mi esposo ya está viejo, o mi esposa ya está vieja, me voy con aquella jovencita, aquella que tiene 90, 60, 90, que tiene la mejor figura y todo. No, mi esposa no, yo ya. Y esa mentalidad de apartarse del camino de Dios, cuando Dios dijo, regocíjate con la mujer de tu juventud, aquella hermosa gacela, aquella mujer frágil como un vaso de cristal, esa que yo te di, regocíjate en ella, permanece con lo que yo te di, no te vayas por otros caminos. Ahí muchos hoy se fueron, se apartaron de Dios y dijeron, no, me voy de vacaciones. En algún momento después cuando vuelva lo leo, sin saber si iban a tener la opción o la posibilidad de volver. Ahí vemos la angustia, aquí vemos en esta historia la angustia de alguien que se apartó del camino de Dios. El Padre acá representa a Dios, el Hijo, nosotros, su pueblo.
pero el apartarse de aquellos que se han ido sin pensar en que Dios nos da el libre albedrío y elegir entre lo bueno y lo malo, como dijimos hoy, entre la bendición y la maldición, y han escogido lo del mundo, las vanidades ilusorias, la maldición que viene tras esas supuestas cosas, ¿cómo se dirían? Esas cosas superficiales, esas cosas superficiales que nos hacen ver un espejismo que no existe, algo que no existe, que es temporal. Y de repente, si este joven no se hubiese arrepentido, el infierno ya estaba preparado. Ahí habrá pisado. Pero recapacitó en sí y dijo, esto no es para mí, esto realmente yo desperdicié todo. Me di cuenta que todo es vanidad, que todo es una mentira. Me voy a volver a mi Padre, voy a volver a Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Voy a volver a la palabra, voy a volver con mis hermanos de la iglesia, voy a volver con el pueblo de Dios a leer la palabra, a orar, a clamar a Dios, pero sobre todo a pedirle perdón porque sé que he pecado, reconozco que soy pecador y estoy arrepentido. Aquí el Señor está dispuesto a perdonar toda clase de pecado, dice, todos los pecados son perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hayas hecho lo que hayas hecho de malo, el haberte apartado por el motivo que haya sido, el Señor te está esperando cada segundo, no cada día, cada hora, cada segundo y milésima de segundo, a que te arrepientas y vuelvas a Él. Este es el mensaje de Dios, el mensaje que nos da el Señor para todos aquellos que se han apartado, que hoy permanecen apartados o que permanecen tibios, diciendo, no, hoy lee un poquito, no, pasado mañana, hoy no porque hoy me voy a dedicar a mi familia y a mis hijos. Está bien, dedíquese a su familia y a sus hijos, pero nunca se aparte del camino de Dios. Un instante es una grieta que usted le abre a Satanás para que comience a elaborar y a maquinar cositas en su mente. Pero no me fue mal. Bueno, mañana leo menos, total, de vez en cuando leo. De vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando hablo con hermanos, de vez en cuando oro, de vez en cuando. Y acá el Señor dice, le dijo al muchacho, acá como leímos en Lucas 12, dice, Dios le dijo, tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? ¿Quién se quedará con todo eso que maquinaste, que soñaste, que ideaste, sin tener a Dios? Tonto, le dice el Señor. Es una persona tonta que no se fija el camino que está andando, que está caminando. Y ahí también quiero leerlo como último, en el libro de Proverbios. Proverbios, si lo vemos claramente, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es lo que le pasó al muchacho este. Y ahí en el capítulo 1, versículos 24 al 27 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, dice el Señor, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También, dice el Señor, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Esto es lo que vendrá sobre todos aquellos que se apartan del Señor, sobre todos aquellos que rehúsan aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Todos aquellos que se rehúsan a escuchar el mensaje de Dios cada vez que se les habla. Es una vez más una nueva advertencia que el Señor nos da. Estemos alertas y atentos, porque nadie sabe la hora, ni el día ni la hora en que el Señor Jesús vendrá. Pronto viene, Maranata, el Señor está a la puerta, ya viene, ya está llegando. No espere a que los agarre habiéndose ido del camino que Él les marcó. Que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga. Reflexionemos en este mensaje que el Señor nos deja hoy. Los amamos en el amor de Cristo y esperamos, Dios mediante, verlos el sábado que viene en un nuevo programa del Taller del Maestro. Y si no nos vemos en este mundo temporal, nos vemos en el eterno. Que Dios los bendiga grandemente, querida gente. Chao, chao.